Hola, buenas tardes a todos y todas. María, comentarte que ahorita estabas con el micrófono silenciado, entonces no te pudimos escuchar. Si puedes hacer nuevamente la intervención. Qué vergüenza y perdonen, así que ahí vamos de vuelta. Muy buenos días, decía a todos y todas, y bienvenidas le estaba dando al panel sobre desafíos y oportunidades para la debida diligencia en derechos humanos con perspectiva de género. Mi nombre es María Noel Leoni, soy coordinadora regional para América Latina en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y tengo el placer de moderar la conversación del día de hoy. El propósito de la sesión de hoy es intercambiar reflexiones sobre qué implica incorporar un enfoque de género e interseccionalidad en el deber de debida diligencia en derechos humanos que los principios rectores establecen como un pilar fundamental para el respeto y protección de los derechos en los contextos empresariales. Sabemos que las mujeres, en toda su diversidad, enfrentan violaciones de derechos diferenciadas que responden a la discriminación estructural que caracteriza a nuestras sociedades y su funcionamiento. Y por supuesto, los contextos empresariales no son ajenos a esto. Y por lo tanto, como bien lo reconocen los principios rectores, una debida diligencia en derechos humanos debe responder a esos impactos diferenciados y debe hacerlo. Y ahí es donde quizás este evento nos empuja a avanzar un poquito más, exigiendo de los estados y del sector privado medidas muy concretas. Los y las panelistas de hoy estarán presentando casos y situaciones que ejemplifican las formas en que la actividad de distintos sectores empresariales afecta de manera diferenciada a las mujeres, procurando identificar de ahí algunas consideraciones prácticas que puedan ayudarnos a pensar la implementación de los principios rectores y modelos de debida diligencia que efectivamente sirvan para responder a estos desafíos. Voy a ir presentando a los y las panelistas previo a su intervención. Cada panelista tendrá unos 7 minutos para responder a una pregunta y esperamos que eso nos deje un tiempo hacia el final para intercambiar con comentarios o preguntas del público. Sin más, iré entonces con nuestra primera panelista, que va a ser Karina Sánchez. Karina Sánchez es integrante del equipo de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM Defensoras, un colectivo que busca dar una respuesta integral, feminista y regional a la violencia que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Bienvenida, Karina. Quisiera entonces que nos pudieras comentar, en base a tu experiencia, de qué manera específica afectan las actividades de las industrias extractivas a las mujeres defensoras de derechos humanos en la región y cuáles son a partir de ahí los llamados y demandas que harían a organismos internacionales, empresas y actores estatales pensando en esto de una debida diligencia con perspectiva de género. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, María. Muchas gracias también pues, por la invitación a este importante espacio. Y un saludo a las y los panelistas, así como pues, a quienes nos están sintonizando. Pues efectivamente la IME Defensoras ya tiene 11 años en la región de Mesoamérica y por supuesto las consecuencias de la actividad de las empresas, particularmente las que son de naturaleza extractiva, han sido prioritarias para las defensoras desde un inicio por la situación de riesgo que esta les genera, considerando además pues la debilidad institucional y la falta de garantías en materia de derechos humanos en las que están inmersos nuestros países. Entre las principales actividades que concebimos dentro de la respuesta integral como IM Defensoras están las acciones de incidencia y comunicación, de autocuidado y sanación, así como de registro de agresiones. En el marco de esta labor de registro, que se hace gracias a la documentación realizada por las redes de defensoras a nivel local y territorial, hemos lanzado recientemente un boletín sobre tendencia de defensoras de la tierra, territorio y justicia, y sobre esto me gustaría comentarles un poco. Este boletín tiene como referencia datos que obtuvimos desde el 2015 hasta el 2021, con un hito que es el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en 2016. A partir de este hecho, al menos 21 defensoras de la tierra y el territorio han sido asesinadas. De nuestro registro, lo que tenemos es que concretamente han sido 4 en Nicaragua, 2 en Guatemala, 2 en El Salvador, 8 en Honduras y 5 en México, y por supuesto también pueden ser más. Además, de 2015 a 2019 identificamos 58 homicidios frustrados, que es también importante tomar en cuenta que la intención de asesinar estuvo.
Esta situación se inserta en una sistematicidad de asesinatos que, como sabemos, ocurren en América Latina, siendo que, por ejemplo, la organización Frontline Defenders ha documentado 264 personas defensoras asesinadas en las Américas solamente en 2020, con tierra y territorio como el ámbito de defensa que produce mayor riesgo. Y esto también se ha repetido por otras organizaciones como Global Witness, que indica que América Latina es la región más peligrosa para defender la tierra y el territorio. Este riesgo, además de los asesinatos, también se ve representado en otro tipo de agresiones como el hostigamiento, la estigmatización, las amenazas y la criminalización. Además, cuando se trata de defensoras, frecuentemente los ataques tienen un marcado sesgo de género, siendo que son estigmatizadas por desempeñar un rol que es distinto al tradicionalmente esperado. Así, experimentan amenazas de agresiones a su integridad sexual, cuestionamientos hacia su vida personal y también su profesionalidad. Igualmente, hemos observado como patrón los ataques dirigidos hacia familiares y o personas cercanas, como hijos e hijas. Entre 2016 y 2019, registramos un total de 7.141 agresiones, de las cuales 1.698, es decir, un 24%, corresponden a defensoras de tierra y territorio, lo que quiere decir que 1 de cada 4 agresiones registradas fueron dirigidas a este grupo. En Honduras, la estadística es aún mayor, siendo que 48% de las agresiones o del total de agresiones registradas iba dirigido en contra de defensoras de la tierra y del territorio. La criminalización también ha sido una estrategia de uso frecuente para la neutralización de la labor de las defensoras y la deslegitimación de su lucha. Estos procesos, al no tener asidero, usualmente no prosperan, pero tienen impactos graves en las defensoras relacionados con costos financieros, emocionales y políticos, tanto individuales como colectivos. Sobre lo anterior, es importante hacer hincapié en poner la mirada colectiva y comunitaria en los procesos de represión individuales para comprender que cada acción en contra de las defensoras es un atentado a la comunidad en su conjunto. Es por ello que las agresiones operan no solo para evitar la labor o una labor de defensa individual, sino que tienen el propósito de ser ejemplificantes para fragmentar y debilitar a partir de estrategias de terror los procesos de resistencia, poniéndolas a las defensoras aún en una condición de mayor vulnerabilidad. El rol del Estado es evidente, por acción o por omisión, por ejemplo, a través de la disposición de fuerzas represivas, policías y militares para dar seguridad a las corporaciones extractivas, también a través de poner el servicio de su aparato judicial para perseguir a quienes se oponen a estos intereses y además garantizar la impunidad ante las agresiones que se den en contra de las defensoras. En esa misma línea, de lo que registramos, un 42% de las agresiones fueron a través de las fuerzas represivas, un 10% de instancias públicas y un 25% de empresas o sus fuerzas de seguridad privada. Para ir finalizando, la demanda principal es contundente. Dejen de saquear los territorios e imponer proyectos de muerte. Los estados deben garantizar que las inversiones en sus países cumplan con los estándares en materia de derechos humanos, especialmente en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Además de garantizar que las voces de las defensoras sean escuchadas y tomadas en consideración para las decisiones, todas las decisiones que se adopten. Lamentablemente, los propios estados están en mayor o menor medida cooptados por grupos que aseguran los intereses empresariales y que además se aprovechan de la inestabilidad política, por lo que también nosotras creemos fielmente en que la construcción de las redes de solidaridad y acuerpamiento a nivel local e internacional siguen siendo ruta para exigir y actuar, y que en paralelo los organismos internacionales, los mecanismos de derechos humanos puedan acompañar estas demandas y seguir utilizando sus espacios de incidencia, espacios también de diálogo privilegiados para dar protagonismo a lo que ocurre en los territorios. Esa sería mi intervención, María. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Karina. Creo que traes a la discusión temas muy relevantes. Obviamente la afectación muy particular que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y creo que la experiencia que ustedes bien se ven se replica también a lo largo del continente y algunos temas interesantes para pensar en el deber de debida diligencia, incluyendo, por ejemplo, la dimensión colectiva, que me parece bien interesante. Con eso quizás podemos movernos a la segunda panelista, que va a ser María Luisa Regalada, quien es integrante de la colectiva de mujeres hondureñas CODEMU, una organización feminista de base que ha puesto mucho foco en su trabajo en la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras de la maquila en su país. Muy bienvenida, María Luisa. Nos interesa, bienvenida, María Luisa. Nos interesa quizás si nos podés comentar en unos 7 minutos cuál es la situación de las obreras de la maquila en Honduras en la actualidad y cómo pueden las empresas, en base a tu experiencia y los actores estatales, prevenir las distintas problemáticas que han identificado. Muchísimas gracias. María Luisa, creo si estás en silencio quizás te ocurre como a mí. Hola, hola. Ahora sí, Ya. te escuchamos. Me toca hablar hoy de las mujeres obreras de las transnacionales maquiladoras hondureñas. La situación, o sea, ¿cuál es la situación de las obreras de las maquilas en Honduras actualmente? Las trabajadoras de las maquilas en Honduras en la actualidad están viviendo prácticas empresariales que eran historia. Aumentaron las inequidades sociales y las diversas violaciones a los derechos humanos por ser mujeres y trabajadoras. El gobierno ha tomado decisiones para proteger a las grandes transnacionales y desproteger a las trabajadoras de la maquila. El contexto de pandemia COVID-19 está dejando al país con múltiples secuelas de tipo sanitarias, económicas, sociales y políticas, especialmente a la vida de las mujeres trabajadoras de la maquila. Suspensiones de contratos individuales de trabajo sin goce de salario. Por más de año y medio, cuando el artículo 111, numeral 8 del Código del Trabajo dice que el máximo de una suspensión es de 120 días. Las violaciones a los derechos humanos laborales de las obreras son graves e incluso les han arrebatado los derechos adquiridos como son las vacaciones y los feriados. Las empresas no cumplen con las medidas de bioseguridad en el trabajo e incluso a personas con síntomas de COVID-19 las obligan a presentarse a laborar. Según el estudio o el diagnóstico sobre las afecciones en la salud física y emocional, económica y psicológica de la pandemia COVID-19 en las trabajadoras de la industria maquiladora de la confección, el 68% de las obreras dicen que se acortaron significativamente sus ingresos. El 73% perciben que incrementaron sus problemas de salud física y emocional. El 79% de las obreras que participaron en el estudio aseguran que tuvieron cambios en su salud emocional. Eso es sumamente grave. La inestabilidad laboral. Las maquilas utilizan la pandemia para despedir indiscriminadamente a las obreras. Se están aprovechando para despedir a las trabajadoras que tienen dictámenes de reubicación laboral y o de discapacidad por enfermedades profesionales. Esto significa que las mujeres que quedan sin la posibilidad de generar ingresos
y con afecciones a su salud física y emocional. Inseguridad por cierre de las empresas. Además de las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, hay trabajadoras que fueron despedidas y que interpusieron demandas de reintegro. Y los juzgados de lo laboral emitieron sentencias favorables a las trabajadoras, que le ordenan a la patronal reintegrarles en iguales o mejores condiciones y pagar salarios caídos. Sin embargo, las maquilas se han negado a reintegrar a las obreras. Hay empresas que han apelado y o han interpuesto recursos de casación. Luego han cerrado operaciones y han desconocido pues que tienen juicios en los juzgados o en la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la fábrica Dickie de Honduras y Prime Manufacturing del Grupo Karim. Falta de respuesta de las autoridades y o respuesta tardía. Las autoridades ante la demanda de las trabajadoras, hay falta de respuesta y o respuesta tardía de las autoridades de la Secretaría del Trabajo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Un dictamen que debería de emitir el Seguro Social en 90 días hábiles, de acuerdo al artículo 20 del reglamento para la calificación y certificación de discapacidades por la Comisión Técnica de Invalidez del Seguro, lo están haciendo en 3 años o más. Significa que el nivel de exposición de las trabajadoras, el nivel de riesgo es mayor. Luego, la Secretaría del Trabajo tarda de 2 a 3 años o más para hacer las reubicaciones de puestos de trabajo. Y cuando por fin lo hace, no le dan el debido seguimiento. E igual sucede con las instancias o con los procesos judiciales. Una demanda judicial, cuando una trabajadora decide demandar, tarda de 4 a 5 años para que los tribunales den respuesta. El otro problema es los salarios discriminatorios. Una trabajadora de la maquila está percibiendo un salario menor, arriba de los 3,000 lempiras, menor que los que percibe una obrera de las manufactureras hondureñas. Situación difícil porque según la ley dice a trabajo igual, salario igual. Eso no se cumple en este tema de las maquilas. ¿Cómo pueden las transnacionales y actores estatales prevenir distintas problemáticas que experimentan las obreras de la maquila? Es importante entender el impacto diferenciado que algunas de estas problemáticas generan a las mujeres obreras. Es fundamental recordar que muchas de las mujeres obreras son jefas de hogar. De manera que las violaciones que sufren no solo las sufren ellas, sino sus familias, sus hijas, sus hijos y madres o su familia a nivel general. Niñas, niños haciendo labores de trabajo doméstico porque su madre no puede hacerlo. Ya saben que en este país patriarcal o en estos países patriarcales son ellas, son las mujeres quienes deben hacer esas tareas. Es también importante decir que las autoridades deberían de garantizar que las empresas cambien sus políticas e incorporen el enfoque de género, lo que supone implementar horarios de trabajo compatibles con las obligaciones familiares de las mujeres obreras, realizar acciones afirmativas para contribuir a su desarrollo, prevenir prácticas discriminatorias
en el trabajo y eliminar despidos injustificados. Esa es una labor que debería de hacer la Secretaría del Trabajo. También que las maquilas eliminen las jornadas ilegales de trabajo 4x4, 4x3 o que hagan lo que quieran y establezcan jornadas laborales de acuerdo a sus necesidades y no a las vidas y a los problemas que tienen las trabajadoras de la maquila. La Constitución de la República y el Código del Trabajo ya establece cuáles son los horarios y deberían de cumplirlos. Las autoridades deberían de mejorar su debida diligencia y garantizar la inspección adecuada a las empresas maquiladoras. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social debe tener personal especializado en todas las disciplinas de la salud en el trabajo y garantizar la prevención. Ejemplo, asegurar que las maquilas realicen los estudios ergonómicos de las plantas maquiladoras. También garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del Seguro Social y mejorar los mecanismos de seguimiento, capacitando a los funcionarias sobre salud en el trabajo e incorporar el enfoque de género. Asimismo, el Estado debe de garantizar la agilización de los procesos judiciales y proteger a las mujeres obreras de la maquila. El Estado debería de garantizar normas orientadas a la prevención y atención adecuada a la salud de las trabajadoras. Ratificar los convenios 185 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobar e implementar una ley de salud en el trabajo con el enfoque preventivo. La otra situación fundamental que debería de cumplir el Seguro Social es que, que la Comisión Interventora del ISS en el caso de las maquilas, elimine la inspección de puesto de trabajo, ya que son bien conocidas las condiciones laborales que existen en diferentes puestos de trabajo de la industria maquiladora, y el ISS lleva más de 10 años realizando este tipo de inspecciones. Ya conoce perfectamente las condiciones que provocan los daños a la salud de las trabajadoras, por lo que basta con la aplicación de un formulario para obtener la información y poder diagnosticar y poder emitir los dictámenes de reubicación laboral y de calificación de enfermedades profesionales. Ser mujer y ser obrera de la maquila es complicado. Y en tiempos de pandemia se vuelve mucho más. Alto a la violencia laboral, empleo sí, pero con dignidad. Gracias. Muchas gracias a ti, María Elisa, por traernos esta distinta perspectiva de las afectaciones diferenciadas, pero también mirando en el impacto colectivo que tiene cuando afectan los derechos de las mujeres. Con eso, pasar a nuestra tercera panelista, Ainsan Márquez, quien es abogada senior en Women's Link Worldwide. Ainsan, bienvenida. Sabemos que integras una organización que tiene mucha experticia en el litigio estratégico y entonces nos interesa si nos puedes comentar de qué manera pensás que el litigio puede enriquecer la discusión sobre un enfoque de género e interseccionalidad de debida diligencia y qué principios crees que debe guiar la reparación integral frente a las vulneraciones de derechos humanos de las mujeres por parte de las empresas. Muchas gracias, Ainsan. Te escuchamos por 7 minutos. Sí, te escuchamos bien. Gracias, María. Un placer. Buenos días a todas. Voy a ver si se comparte la pantalla y me dices. No, todavía. ¿Ahora? Creo que sí. Ahora sí. Listo. Te escuchamos. Bueno, como dices, María, trabajo en una organización que se llama Women's Link, que fundamentalmente hacemos litigio.
Y es cierto que el litigio contra las empresas por violaciones de derechos humanos pues, ha aumentado gradualmente la visibilidad del problema o del fenómeno y ha permitido el acceso a la justicia de las personas supervivientes de los abusos relacionados con empresas, ¿no? Es verdad que a pesar de esta realidad, las experiencias únicas de las mujeres y las niñas y la discriminación a la que se enfrentan, así como los obstáculos que también tienen cuando intentan acceder a la justicia, ha recibido poca atención en la mayoría de los marcos e iniciativas sobre empresas y derechos humanos, incluidos los litigios. Nosotras en Women's Link utilizamos el litigio para intentar favorecer un cambio social que avance los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo aquellas que se enfrentan a múltiples formas de discriminación. Entendemos que ese cambio social es alcanzable a través de los tribunales siempre que cualquier reconocimiento de los derechos humanos vaya más allá de esos tribunales y permite involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, a otras instancias de los gobiernos y a los tomadores de decisiones, pero también a la sociedad en su conjunto, incluido el sector empresarial. Por eso el litigio para nosotras es una plataforma para generar un cambio social a través de los tribunales y también un cambio en la debida diligencia de las empresas. Para esto, para nosotras es imprescindible que para que se pueda crear esta plataforma desarrollemos estrategias junto con las estrategias legales que tienen que ver con estrategias de incidencia, estrategias de alianzas o estrategias de comunicaciones. Esto es lo que es para nosotras el litigio estratégico. Un ejemplo de este trabajo lo podemos ver en el caso de Chile. Junto con Miles Chile y otras aliadas locales, en 2020 nos involucramos en múltiples casos a lo largo de Chile que tenían que ver con la existencia y distribución de píldoras anticonceptivas defectuosas con errores de composición. Estas píldoras estaban siendo distribuidas en centros públicos de salud. Como consecuencia de esto, más de 100 mujeres se encontraron ante embarazos no deseados y no planificados por esta situación y obviamente rompieron sus proyectos de vida, no pudieron acceder al aborto como consecuencia de las múltiples barreras que existen en este país para acceder al derecho al aborto. Lo que hicimos nosotras, junto con Miles Chile y otras aliadas locales, fue enviar una comunicación a distintos mecanismos especiales de Naciones Unidas y logramos que 3 de esos mecanismos, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas, el Grupo contra la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y la Relatora de Salud, le pidieran a Chile que rindiese cuentas por lo que había ocurrido, es decir, que eliminase las barreras de acceso al aborto para las mujeres en el país, pero también que eliminase las barreras para acceder a métodos anticonceptivos. Y no solo eso, sino que además conseguimos que se reclamase a las empresas ubicadas en Chile, pero también las empresas matrices de los laboratorios chilenos que estaban distribuyendo o produciendo las píldoras anticonceptivas en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania y en Chile, y se reclamó a estas empresas y los estados donde estaban radicadas estas empresas que rindiesen cuenta por lo que les había ocurrido a las mujeres afectadas. Por lo tanto, para nosotras este caso claramente es un litigio que contribuye a la discusión sobre la debida diligencia empresarial desde la perspectiva de género y, entre otras cosas, el hecho de que el litigio desarrollara una estrategia de comunicaciones muy fuerte permitió que algunas mujeres que habían estado expuestas a situaciones similares contactaran con Miles Chile, pero además el hecho de que se hubiesen contactado a muchas empresas involucradas en la cadena de suministro generó un debate tanto a nivel del gobierno chileno como a nivel de las empresas. El gobierno chileno lo que hizo fue multar a 2 de estos laboratorios ubicados en Chile. Por lo tanto, por un lado, el litigio nos permite visibilizar cómo las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales, ¿no? De manera diferente y desproporcionada, como decía María Luisa. En el caso de Chile, nos permitió que pudiéramos visibilizar impactos específicos en los derechos sexuales y reproductivos, pero los litigios también, por ejemplo, todos los casos que litigan desde la CODEMU, permiten demostrar y visibilizar cómo hay sectores empresariales con predominio de mujeres en los que las mujeres están expuestas a determinadas formas de vulneraciones de derechos. Esto ocurre pues, en la industria textil, pero también ocurre en otras industrias especialmente feminizadas, como es la industria de la agricultura. Para nosotras también es muy importante que a través de los litigios se visibilicen formas de discriminación interseccional, es decir, cómo a diferentes mujeres les afecta de manera diferenciada en las actividades empresariales, ya sea por el hecho de ser mujer, pero como el hecho de ser mujer se combina con otros factores de discriminación, como son la etnia, la raza, la pertenencia a un pueblo indígena, otras minorías, etcétera.
Y como decía al principio, es fundamental que estos litigios se conviertan en una plataforma a través de la cual tanto las organizaciones que litigan como las organizaciones que apoyan los casos, como otras organizaciones, utilicen esta plataforma para reclamar cambios sociales a través de los tribunales. Pero en este caso, por ejemplo, este espacio es claramente un espacio en el que reclamamos la necesidad de la debida diligencia con perspectiva de género. Es importante también que tengamos en cuenta cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de acceder a la justicia. Es decir, las mujeres no solo se enfrentan a impactos específicos de género o a formas específicas de explotación laboral o a violencia sexual en el ámbito laboral, sino que también se enfrentan a obstáculos adicionales una vez que intentan acceder a la justicia. Esto es así, como dice, por ejemplo, el informe sobre dimensiones de género del grupo de trabajo, porque estos mecanismos de reclamación, ya sean judiciales, extrajudiciales u operacionales, cuando las mujeres acceden a ellos, se encuentran que estos mecanismos son neutros al género o que se basan en concepciones patriarcales preexistentes. Por eso es importante que cualquier forma de reparación diseñada desde la perspectiva de género tenga en cuenta la necesidad de modificar estas estructuras patriarcales y la necesidad de eliminar las desigualdades de poder que sustentan la discriminación, la violencia de género y los estereotipos de género. He puesto ahí en la presentación algunos ejemplos de cuáles podrían ser estas medidas, que pueden ser medidas específicamente enfocadas a combatir abusos específicos y sistemáticos, pero que para ello deben basarse en datos desglosados por sexo, de los efectos adversos de las actividades empresariales, deben ofrecer diversas reparaciones preventivas, correctoras y disuasorias que respondan siempre a las experiencias de las mujeres y las niñas, y deben recurrir también a las organizaciones de mujeres para que participen en el proceso, es decir, que puedan hacer recomendaciones de reparación específicas al género y que también puedan supervisarlas. Y por último, también tienen que existir medidas que puedan cambiar estas estructuras de poder discriminatorias. Por ejemplo, como hablaba María Luisa, de la necesidad de la formación en perspectiva de género de estos mecanismos de reclamación. En definitiva, los enfoques transformadores de género deben informar la primera etapa de la debida diligencia, que es la de enmarcar el problema, y a partir de ahí lo que le pasa a las mujeres y las niñas tiene que ser transversal a todas las etapas de la debida diligencia. Para nosotras, cada una de ellas debe ser analizada desde esta realidad, adaptándose al contexto y teniendo en cuenta formas de discriminación interseccional. Para nosotras también el litigio nos permite reforzar esta necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainsan, por la intervención, por traernos también una dimensión distinta de afectación de las mujeres y también la oportunidad que generan algunas de estas estrategias para poder impulsar un poco más de rendición de cuentas y responsabilidad y debida diligencia de las empresas y de los estados también para proteger los derechos. Finalmente, nuestro último panelista nos trae una perspectiva estatal, lo cual es fundamental para avanzar en modelos de debida diligencia efectivos y cada vez más vinculantes. Augusto Jordán Rodas es el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, electo para el periodo 2017-2022, y es también presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman para el periodo 2019-2021. Augusto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera pedirte, Augusto, ¿está por ahí? Sí. No lo veo en la pantalla, no sé si... Ok. Si me confirman que Augusto esté por ahí, porque no le veo en la pantalla. Pero la intervención de Augusto que nos gustaría escuchar es si nos puede comentar sobre el estado en que se encuentra la discusión del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Guatemala y sobre todo cómo cree que este tipo de políticas públicas deben responder a la necesidad de enfoques diferenciados en debida diligencia y qué rol tiene la Procuraduría de Derechos Humanos y Ombudspersons de la región en este desafío. Escuchamos entonces a Augusto si está por ahí. Sí. No le veo, no sé si quienes nos apoyan con la plataforma nos pueden ir confirmando. ¿No?
Ainsan, estás en silencio. Creo que hemos perdido a Augusto en la plataforma, no le podemos encontrar, pero quizás podemos utilizar estos últimos minutos para reflexionar justamente sobre esa perspectiva, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de cuáles serían las deberes y las medidas que deberían tomarse desde las empresas para impulsar esta vía de diligencia, y podríamos pensar también cuál es el correlato desde las entidades estatales y las instituciones estatales para promover esto. Ainsan, Karina, si están por ahí y quieren reaccionar a esta pregunta final para poder dejar eso en la mesa también. ¿Se me oye, María? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo creo que un poco lo que hablaba antes, ¿no? De la necesidad de que se tengan en cuenta los impactos adversos en las mujeres y las experiencias de las niñas y las mujeres en todo el proceso, ¿no? Que no sea simplemente un apartado específico de la debida diligencia en la que se tenga en cuenta cuál es la realidad de las mujeres, sino que se parta ya desde un conocimiento de cuáles son esos efectos adversos y que en consecuencia se desarrollen las medidas que sean necesarias para prevenir y reparar cualquier afectación que se haga a las mujeres. En todo caso, creo que tienen que ser una mezcla de medidas obligatorias y voluntarias, ¿no? Hemos visto cómo las medidas voluntarias han sido muy útiles durante mucho tiempo en esta materia, pero llega un punto que creo que hay que ir más allá, ¿no? Y hay que desarrollar normas obligatorias que regulen los comportamientos de las empresas y que además tengan en cuenta siempre los impactos adversos en las mujeres y las formas en las que las mujeres acceden a la justicia. Karina, si nos querés dejar con una reflexión final también sobre de qué manera el Estado tiene que tomar medidas activas y positivas para promover marcos de debida diligencia y responsabilidad de las empresas, pensando un poco en el rol de la justicia, pero quizás también, como estábamos esperando la contribución de Augusto, desde el rol de las entidades nacionales de derechos humanos. Sí, muchas gracias. Bueno, como mencionaba al final de mi última intervención, realmente los estados tienen un rol vital. Lamentablemente, por lo menos en la experiencia mesoamericana, el rol ha sido en detrimento de los derechos, por lo menos de las defensoras de la tierra y del territorio, porque como mencionaba, no han respondido realmente a las necesidades y no han respondido también a los desafíos y distintos riesgos que tienen las defensoras a partir de la imposición, porque muchas veces es la imposición de proyectos. Entonces, definitivamente, el asegurar, como mencionaba, la participación de las defensoras, pero participaciones sustantivas, en verdaderos procesos de consulta, en verdaderos procesos de consentimiento, en cualquier tipo de política, plan, iniciativa que se vaya a tener, así como la elaboración o la propuesta de un proyecto concreto, ¿verdad? De alguna empresa, particularmente de estas, ¿verdad? Que notamos en el caso de mi intervención, pues de empresas de carácter extractivo. Es decir, ya sabemos cuáles son los antecedentes que hay en la región, ya sabemos bien cuál es el contexto de muchos de estos países, entonces realmente pues los estados tienen, no solamente los estados, sino los diversos actores, la sociedad civil, tenemos que comprender que no es que entran las empresas en un terreno neutro, ¿verdad? Y definitivamente también hay mucho cuestionamiento hacia las empresas pues que finalmente deciden dirigir sus inversiones a países con este nivel de inestabilidad, porque muchas veces son las empresas pues que precisamente no tienen a lo interno planes, digamos, de debida diligencia en materia de derechos humanos. Entonces es como una discusión circular muy compleja en términos de los estados, pero la capacidad de los estados para responder, ¿verdad?, las necesidades que hay. Pero bueno, es una discusión que hay que dar y como decía, desde la sociedad civil también se está cumpliendo un rol muy importante en articulación y también desde personas dentro de la institucionalidad comprometidas, ¿verdad?, con esta situación. Y ahí, como decían, el ombudsman, ¿verdad?, las personas procuradoras son clave como un enlace entre la sociedad civil y con el Estado, ¿verdad?, para generar también diálogos. Entonces, bueno, por ahí un poco y también veo que ahí está el señor procurador. Exacto. Bienvenido, Augusto Jordán. Hola. Un gusto volver a conectar con vos. Entonces, para cerrar, te haría la pregunta de que nos comentes cómo crees que
políticas públicas como el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que se viene impulsando en Guatemala y obviamente en la región hay varios ejemplos, deben incorporar la perspectiva de género para promover la protección de los derechos de las mujeres en los contextos empresariales y cuál es el rol que tiene la Procuraduría y otras entidades como la tuya en promover esta agenda también. Hola María, tenemos hola. Unos 3 minutos para escucharte y cerrar la perfecto, sesión. Sí, gracias por el desfase tecnológico, es un gusto, gracias, me siento honrado por este espacio. Pues la verdad es, somos Estado, la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, es parte del Estado, como bien se decía, pero tiene un rol muy específico en la defensa y promoción de los derechos humanos, además de la supervisión de la administración pública. Y en ese mandato, que a veces es poco comprendido porque es bastante difícil para algunos tomadores de decisiones ver que les digan cuáles son sus errores, en qué deben mejorar, recomendaciones. Y entonces nos topamos ante la realidad que las políticas públicas que tienen que ser implementadas por el Ejecutivo, pues en primer lugar, muchas veces ni existen políticas públicas, y menos de este tema, porque estamos hablando de abordar el tema de género, ¿verdad? Y el tema de tierra, que es un medio de producción, y en un país como Guatemala, es un país latifundista, donde los monocultivos hoy más que nunca están creciendo y con un serio daño al ecosistema, pero con una inacción y un silencio cómplice por parte de la institucionalidad del Estado. Si vamos al tema del organismo legislativo, tampoco hay esfuerzos necesarios para tener esa visión integral. Temas como el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que tiene que ver con defensores de derechos humanos, el acceso a la justicia en materia ambiental y la transparencia en todos estos temas, pues no se han aprobado. Eso yo, por ejemplo, platiqué con el canciller de la República y le mencioné con mucho entusiasmo esta posibilidad del acuerdo de Escazú de ratificarlo, y él me dijo, mire, procurador no sabe que el CACIF, o sea, el sector empresarial en Guatemala, no está de acuerdo, pero si vamos a ser empleados o mozos del sector empresarial, sí es cuesta arriba. Y si vamos al organismo judicial, pues estamos ante un sistema cooptado, ¿verdad? Aquí se está hablando cada vez más de que han ido poco a poco, paulatinamente, enraizándose para preservar el status quo, ¿verdad? Mantener sus privilegios y aumentarlos. Y entonces yo he llegado a la conclusión, también he recorrido mucho el territorio en Guatemala, de que esa vulneración al acceso a la tierra a las mujeres les limita, lógicamente, tener una vida digna, con mejores condiciones, y provoca uno de los factores de la migración, igual que la corrupción, por ejemplo. Entonces sería importante que desde la comunidad internacional también se valorara el esfuerzo de evaluar las posibles sanciones. Y en Nicaragua se sancionó al gobierno porque todo va ligado, todo va interrelacionado. Y para concluir, también estar en el tema macro de los derechos humanos y empresas. Yo estaba en Ginebra y muchas veces hay sector empresarial que solo se va a lavar la cara a Ginebra para decir que son socialmente responsables, pero yo señalo que hay 5 pasos muy fundamentales, y con esto termino, si se quiere ser realmente coherente. 1, pagar impuestos conforme a la ley y no evadirlos. 2, contratar a personas en vulnerabilidad, que son difícilmente contratadas, mujeres, diversidad sexual, personas con discapacidad, por ejemplo. Usar energías renovables, pagar salarios dignos, no mínimo, pagar salarios dignos, y denunciar a la corrupción. Dentro de ese marco podríamos esperar tener una mejor actuación, pero todo pasa por la inclusión y la desconcentración y la democratización del poder. Hay muy pocas mujeres en las esferas de poder, y yo estoy convencido que a más mujeres, más democracia, porque es muy difícil que de una visión masculina, por más empáticos que sea, podamos impulsar políticas que realmente se cumplan, y eso va acompañado de ejecución de presupuestos, no presupuesto aprobado, porque después suelen pasar transferencias financieras. Tenemos que ver la calidad del gasto público tendiente a favorecer que cada vez haya más mujeres con propiedad de la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por la intervención y por los buenos puntos que nos traes a la discusión. Con eso cerramos la sesión de hoy, que esperamos nos deje varios elementos para alimentar la guía de implementación de los principios rectores en América Latina y la necesidad y la importancia de que esto incluya una perspectiva de género. Muchísimas gracias a todos y todas.